Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras con respecto a lo que está sucediendo de manera especial en el Medio Oriente. Hay mucha información que hablan de todo lo que no conocen. La Biblia es la palabra que habla de las naciones, habla del creador de las naciones, habla de Israel, habla de los árabes, habla de todo conflicto aquí en la tierra. Por eso iremos al estudio de la profecía, porque a través de la profecía somos alumbrados. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tema que vamos a tratar del conflicto árabe-israelí conforme a lo que enseñan las Escrituras. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, sabemos de que los dos pueblos son inmensos, ¿no? Son muy grandes en población. La población árabe, la población israelí, y los dos tienen que ver con los hijos prácticamente de Abraham. Ismael, que representa la carne, y Isaac, que representa el espíritu. Y al mismo tiempo Isaac representa la promesa. Dios dijo que los dos iban a ser muy bendecidos, solamente que iba a ser superior la bendición de Isaac por ser la promesa. Así que Dios ha permitido que estos dos pueblos convivan entre sí, porque están en un pedazo de territorio, ¿no? Hoy en día en Israel está Cisjordania, por ejemplo, la Franja de Gaza, que supuestamente es un solo país, y tenemos todos los vecinos de Israel prácticamente son árabes. Tenemos Israel está rodeado por Líbano, por Siria, por Jordania, también por Egipto. Así que, y ahí está lo que se le conoce la ventana 1040, que es donde está el Medio Oriente, es donde están reunidos casi todos la población árabe. Hay conflicto allá en el Oriente y debemos saber qué dice la Biblia con respecto a los conflictos. El hombre que está apartado de Dios vivirá en conflicto. Solamente en Dios hay paz. El príncipe de paz es Jesucristo, y hace 21 siglos Dios envió a su propio Hijo para que hubiese paz. Pero no es de todos el conocimiento de Jesucristo, no todos aceptan a Jesucristo, no todos se reconcilian con Dios y viven en conflicto, viven en pleitos. El hombre apartado de Dios vive en el odio al ser humano. Pero donde más se concentra el conflicto es en el Medio Oriente. Allí está Israel, allí están las naciones árabes. Así que tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia para que Dios, a través de las Escrituras, nos vaya enseñando. Cristo está pronto a regresar. Estamos viviendo la generación del pronto regreso de Jesucristo. Estamos en el siglo XXI. Hoy precisamente hay un eclipse de sol. Hay muchas personas en expectación de todo lo que está sucediendo en el cielo, pero Dios está hablando. Un eclipse no es más que una alineación entre el sol, la luna y la tierra. Una alineación tiene que ver con la justicia de Dios. Es Dios hablando, es Dios diciendo: entren a la justicia, entren a la rectitud de sus vidas. Las personas que están caminando en una vida desordenada, en una vida contaminada por todo lo que tiene que ver con este mundo, y están caminando apartados de Dios, alíñense a Dios, alíñense a la justicia de Dios. Es lo que enseña este eclipse de sol. Y por eso después vemos calamidades, porque hay personas que no han querido creer las señales del cielo. La Biblia es un libro de orientación, es un libro que nos va guiando aquí en la tierra, porque en la tierra hay un desinformador,
hay un ser que está perturbando la verdad. Así que el diablo habla la Biblia que es el príncipe de las tinieblas, y hay tinieblas. Cuando estamos viendo los eclipses, estamos viendo que de pronto donde hay luz empiezan a suceder las tinieblas. Es Dios hablando, es Dios diciendo: el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Y la fe viene por Jesucristo. Solamente en Cristo puede haber fe. Así que por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Y Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso hoy hablaremos de profecía, y cuando regrese Jesucristo, pronto sucederá. En su venida, Él viene a traer paz a las naciones del planeta Tierra, de manera especial la paz a las naciones árabes y también a Israel. Vayamos a la profecía que habla de la venida de Jesucristo. Daniel capítulo 2, versículos 34 al 35, habla de una imagen que Dios dio en conocimiento acerca del futuro de las naciones. Dios es el creador de las naciones, y Dios en los tiempos de Daniel estableció la profecía para las naciones futuras, las naciones que sucederían hasta el presente siglo XXI. Pero al final hay una roca que viene del cielo. Esa roca representa a Jesucristo en su segunda venida. Y aquí está la profecía, Daniel 2 del 34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este gran monte llenó toda la tierra. Habla del reino milenial de Jesucristo. Cristo va a reinar para todas las naciones del planeta Tierra. Será un reino de justicia, paz y gozo en la tierra. Por eso estamos esperando el regreso de Jesucristo. Presentamos esta imagen que tiene que ver con el sueño que Dios puso en el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta imagen habla de varios reinos mundiales, imperios mundiales que existirían al futuro después de Babilonia. Esta imagen habla de la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el tronco del cuerpo es el bronce, y tenemos las piernas de hierro. Pero fijémonos en los pies. Los pies es una mezcla de hierro y barro cocido. Y hoy, siglo XXI, estamos en el tiempo de los pies, en el tiempo de la mezcla del hierro con el barro cocido. Ya no existe Babilonia, ya no existe Media y Persia que representan la plata, ya no existe el imperio de Grecia. Alejandro el Magno hace mucho tiempo falleció, ya es historia. La historia universal habla de Alejandro Magno, el gran emperador griego, pero también en la plata habla de Media y de Persia, el famoso rey Ciro, Ciro el Grande, ya no existe, murió, es historia. Todos estos reinos han ido transcurriendo. Llegó el tiempo del hierro, las dos piernas, Roma. Roma fue dividida en la Roma oriental o el imperio romano en lo oriental con capital en Constantinopla y la Roma
occidental con capital precisamente en lo que hoy es Roma. Sí, tampoco Así hay que hay una división entre Oriente y Occidente. Sí, hablando de la estatua, vemos la cabeza de oro también. Ahí tenemos al rey Nabucodonosor. Y así tenemos, cada imperio tuvo un rey o una persona que sobresalió. Hablando de Roma, fue Julio César, que también fue quien formó el Imperio Romano en su totalidad, se podría decir. Y hablando de Roma, quien cumplió la palabra profética sin quererlo, tal vez, fue Constantino. Constantino el Grande en el siglo IV, que es cuando se divide el imperio en dos. Y eso es lo que forman las dos piernas. Entonces allí Oriente y Occidente. Exacto, sí. El imperio de Occidente y el imperio de Oriente, sí. El imperio romano, dividido. Romano. Que, bueno, la historia nos dice que un imperio duró más que el otro, hasta que el imperio romano desapareció, pero estamos ahora en la parte de los pies. Y allí también menciona el hierro, que tiene que ver también con Roma en cierta manera, y tiene que ver con países europeos. Europa, la Unión Europea, en fin, esa mezcla, ¿no? Que es hierro con barro, y bueno, así como los pies, ¿no? Países fuertes, países débiles. En los pies tenemos 10 dedos en total, ¿no? Son 5 de un lado, 5 de otro, y así como la mezcla, ¿no? Hierro y barro, van a ser varios comités, ¿no? De países, ¿no? Varias organizaciones. Forman alianzas, pero no son alianzas fuertes. Sí. En cualquier momento esas alianzas se van a romper. Son alianzas frágiles y la historia misma lo ha demostrado. Tenemos tantos conflictos porque no se ponen de acuerdo las naciones de la tierra. Una cosa que yo creo que es curiosa, ¿no? Hablando de la estatua, ¿no? Porque ya pasaron 4 imperios que son grandes. Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Y de los 4, 2 de esos 4 tienen que ver con Israel, de hecho, ¿no? Porque vemos Babilonia prácticamente tomó Jerusalén, la incendió, y allí es donde viene el exilio de los 70 años. Hasta que después, con Ciro el Grande, ya con Media y Persia, Israel regresa a casa. Pero luego tenemos también a Roma, y Roma también destruyó Jerusalén en el año 70, ¿no? También quemó el templo, y de allí empieza la diáspora judía, que empezó en el año 70 hasta el siglo pasado, siglo XX, sí, cuando 1948. Las historias de Palestina contra Israel en la tierra hoy llamada Palestina, o mejor dicho, en lo que hoy es el Medio Oriente, porque antes era la tierra de Palestina. El conflicto comienza en 1948, hablamos del tiempo moderno, del tiempo actual, pero Israel no empezó en el 48. Israel, por favor, pongan la imagen completa de lo que Dios mostró del imperio mundial. Israel tuvo que ver con Babilonia, Israel tuvo que ver con Media y Persia. Media y Persia es allí donde está hoy Irán, después Grecia, Roma, hasta el tiempo de hoy. Siempre cada imperio mundial tuvo una relación con Israel, porque Israel es el centro de la profecía. Israel está en el centro de todo lo que tiene que ver con los imperios mundiales. La cabeza que representa a Babilonia, la cabeza de oro. Sí, que sería Irak. Sí, es hoy lo que día, sí. Hoy es precisamente Irak. Así que es la Mesopotamia. Otro Pero dato. hay algo importante, permíteme, porque es en Babilonia donde nacen las religiones del ocultismo, las religiones misteriosas, las religiones de la consulta con los astros. Allí nace todo lo que tiene que ver con el horóscopo. Allí tiene que ver todo con las prácticas de lo oculto o de lo satánico.
Así que las religiones que hoy están en el mundo entero perturbando vienen desde los tiempos de Babilonia. Tan es así que el libro de Apocalipsis sigue hablando de una Babilonia. No es la Babilonia física, no, ya la Babilonia física hace siglos desapareció. Estamos hablando de una Babilonia espiritual, porque detrás de todo conflicto entre las naciones se están moviendo seres espirituales. Apocalipsis está hablando de espíritus de demonios que están afectando a los reyes de esta tierra y son los que estarán moviéndose para dirigirlos a la gran guerra de Armagedón. Está en Apocalipsis todo ello. Por lo tanto, todo conflicto entre las naciones son conflictos espirituales. La naturaleza es espiritual en su raíz, pero en lo natural estamos viendo el efecto de todo ello. Por eso tenemos que considerar a Israel desde los tiempos en que Dios estableció esta nación y Dios puso esta profecía de las naciones, y el punto central o la nación central con respecto a todos los imperios siempre ha sido Israel. Pero Israel nunca había sido una nación libre, sino que siempre estuvo en cierta cautividad. Cuando Babilonia, cuando Media, cuando Persia era una nación que tenía que pagar los impuestos hasta los tiempos de Roma, cuando vino Jesucristo por primera vez al planeta Tierra. Ha sido una nación que siempre ha estado en medio de todo conflicto, pero es la nación que Dios escogió. Es la nación que la Biblia le llama la niña de los ojos de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios se sostiene en ese pacto para bendecir a Israel. Sí, bueno, nada más estaba resaltando de que dos de esos cuatro imperios son los que destruyeron Jerusalén, que son Babilonia y Roma. Y hablar de los tres primeros imperios prácticamente se establecieron en Babilonia. Hablando de Grecia, por ejemplo, la historia dice que Alejandro el Magno murió en Babilonia. Así que, pues, de alguna otra manera, él gobernó desde Babilonia, cuando fue el imperio griego. Ahora, hablamos también de Ciro. Ciro, que es la plata, Ciro también, su hijo gobernó desde Babilonia también. Así que, aunque el imperio medo-persa, se puede decir, puso su base administrativa en Babilonia. Así que los tres primeros imperios tienen que ver con Babilonia como capital. La única que fue muy aparte de todas ellas fue Roma. Roma, sí, desde Roma, Italia, gobernaba y para todos, ¿no? Y prácticamente es lo que habla Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de la gran ramera, se puede referir ya sea a Babilonia o a Roma. Sí, hay muchos símbolos proféticos en esta imagen que Dios le dio en un sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia, y allí estaba el profeta de Dios, el profeta Daniel, para traer la revelación del futuro. Pero ahora ya estamos en el siglo XXI, estamos en el tiempo de los pies de esa gran imagen. Dios es Dios de su palabra, la palabra profética. Por eso debemos revisar lo que está en la Biblia, porque estamos en el tiempo del cumplimiento en cuanto a la segunda venida de Cristo, en el tiempo de los dos pies de la gran imagen que un día soñó Nabucodonosor. Y es el tiempo de las alianzas entre las naciones. Y dice la profecía que es en ese mismo tiempo cuando del cielo vendrá esa roca, una piedra grande, y destruirá toda la imagen. Esa piedra caerá en los pies de la misma imagen y todos estos reinos serán pulverizados. De otra manera,
las naciones que se han levantado contra Israel van a pagar un precio. Jesucristo viene para salvar a Israel en tiempos de gran tribulación. Hoy es el tiempo de la iglesia y debemos diferenciar el tiempo de la iglesia al tiempo donde Dios estará obrando con Israel. Mientras la iglesia esté en la tierra, estamos predicando la salvación por medio del Evangelio. A toda persona que crea en Jesucristo será salva. Pero las personas que no crean en Jesucristo, que rechacen a Jesucristo, vendrá el tiempo de la gran tribulación y será el tiempo donde Dios estará obrando con su nación Israel hasta la guerra de Armagedón. Por eso la profecía es importante conocerla, es vida. La profecía es luz para alumbrarnos. Israel no es una nación que nació en el siglo pasado. Israel ha estado siempre en la historia misma de las naciones de este planeta Tierra. Y vamos al origen de todo lo que Dios trajo en bendición, porque las naciones estaban en idolatría cuando Dios llamó a un hombre y lo apartó de la idolatría. Este hombre vivía en la Mesopotamia, allí donde se establecen las primeras civilizaciones, como los pueblos sumerios. Allí estaba Ur de los caldeos, los pueblos caldeos. Así que en medio de todas estas personas, Dios se fijó en Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham, y de Abraham nace Israel. Y es de Israel donde vino Jesucristo, y de Jesucristo vino la iglesia. La iglesia no existiría si no existió Israel. Primero Israel, después la iglesia. Por eso la enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de la predicación del Evangelio, dice la Escritura, predicamos el Evangelio primeramente a los judíos, después a los gentiles. Así que la salvación, dijo Jesucristo en Juan capítulo 4, viene de los judíos. El Hijo de Dios, Jesucristo, nace en Israel. Así que nosotros venimos de una herencia. Estamos aquí por la gracia y el favor de Dios. Pero Dios estableció esta nación de Israel en un pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a empezar a hablar de los hijos de Abraham, porque allí empieza el conflicto moderno que hoy están en las noticias, el conflicto que se está librando allá en el Medio Oriente, en una guerra que está librando Israel contra un grupo terrorista llamado Hamas, que surge en Palestina. Así que vamos a ir a lo que enseñan las Escrituras en Gálatas capítulo 4 versículos 21 al 23. Vamos a hablar de dos hijos, los dos hijos de Abraham. Abraham tuvo primeramente a Ismael y después a Isaac, pero la Biblia enseña que Isaac era el hijo de la promesa de Dios, no Ismael. Pero Ismael fue el que vino primero y fue llamado el hijo de la carne. Así que tenemos que diferenciar entre el hijo de la carne y el hijo de la promesa de Dios. El hijo de la promesa de Dios, donde vendría Israel, donde vendría Jesucristo, donde vendría la iglesia, era Isaac. Por eso tenemos que diferenciar entre estos dos hijos y allí comienza la historia de la salvación a todas las naciones del planeta Tierra en un pacto que Dios hizo con Abraham, y aquí empieza el conflicto entre hermanos. Hay un conflicto familiar, hay un conflicto entre dos hermanos. Dice la Biblia, Gálatas 4 del 21 al 23. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos,
uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Aquí tenemos a Ismael y a Isaac, el hijo de la carne, el hijo de la promesa. Sí, se le llama así porque cuando Abraham tenía 85 años es cuando Sara le propone, ¿no?, juntarse con su sierva, ¿no?, la egipcia, que era Agar. Y Ismael vino cuando Abraham tenía 86 años de edad. O sea que Ismael es hijo de Abraham, pero con una egipcia. Exacto, sí. Y desde allí nacen los pueblos árabes. Ciertamente. Entonces, sí, de Ismael vendrían 12 príncipes y así se poblaría, vino una camada, se puede decir ahí, de árabes por ese lado. Por eso Ismael es considerado el padre de los árabes. Sí. Por otro lado, allí la Biblia no dice que Dios haya hablado con Abraham a partir de los 86 años cuando tuvo Ismael. No le volvió a dirigir la palabra hasta cuando Abraham tenía 99 años de edad. Y a los 99 años es cuando Dios le dice, circuncídate tú y toda tu casa. Por eso Abraham también se le considera el padre de la circuncisión. Entonces, a los 99 años Abraham se circuncidó. Y aquí es donde entran los números, ¿no? Porque el número 13 es un número que tiene que ver con la circuncisión, al igual que el número 8. 8 significa nuevos comienzos. El 13, que también es circuncisión o también representa la santidad. Así que el punto es que a los 99 años Abraham se circuncidó, Ismael se circuncidó a los 13 años. Ahí donde tenemos esa cifra de la circuncisión en el número 13. Pero Isaac nació el año siguiente. Quiere decir, cuando Abraham cumplió 100 años, Ismael tenía 14 años, y entonces vino la promesa a Abraham cuando nace Isaac, que significa risa. Así que Ismael significa el que oye. Así que en el caso de Isaac, él vino cuando el año siguiente, quiere decir 14 años después. Pero antes tuvo que pasar a Abraham por un proceso. Por eso a los 13 se circuncidó, para que en el año siguiente, en el 14, viniese entonces el cumplimiento de la promesa. Porque el número 14 es un número que significa libertad. No hay que olvidar que Jesucristo murió un día 14 por nosotros. Por eso el 14 significa Pascua o significa libertad. Y allí es donde vemos, en el caso de Isaac, él fue el primer bebé o el primer varón judío en ser circuncidado en el 8º día de nacimiento. Es lo que hace Israel hasta el día de hoy. Que esto no vino de la ley de Moisés, vino desde el tiempo de Abraham. Y fue llamado el hijo de la promesa porque fue un milagro. Podríamos decir que Isaac fue el gran milagro de Dios. Sí, Abraham tenía 100 años de edad. Precisamente. Y Sara tenía 90 años de edad. El problema es que 100 años Abraham. Sí. 90 años Sara, pero había algo más. Sí. Sara era estéril, sí. Nunca había procreado. Por eso, así que aquí está un milagro. Un milagro que solamente Dios puede hacer. Es el hijo de la promesa. Sí, por eso en la circuncisión, algo que también Dios hizo, ¿no? Que bueno, es lo que se hace en la circuncisión, es cuando se le pone el nombre al niño varón, se le pone el nombre. El mero día de la circuncisión quiere decir al 8º día de haber nacido. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, circuncídate tú y toda tu casa, también dijo, voy a cambiarte el nombre a ti y a tu mujer. Entonces, Abraham era Abraham, no con Abraham, que ahí Dios le agregó una H. Igual Sarai, era Sarai antes. En vez de la I le puso una H y Sara. Porque la H, en el alfabeto hebreo, la H es la 5ª letra del alfabeto hebreo. Es la letra Hey. Y es el número 5, es lo que representa, ¿no? Un milagro de Dios. Tiene que ver con el soplo de Dios, la creación, es lo que representa el número 5, que para nosotros representa la gracia de Dios.
en pocas palabras. Así que Dios prácticamente hizo un milagro, y para hacer el milagro, por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, porque así Abraham sin H significa padre enaltecido, pero con H significa padre de multitudes. Y en el caso de Sarai significaba princesa, pero con Sara con H significa madre de multitudes. En el Nuevo Testamento encontramos una diferencia entre lo que es la carne y el espíritu. Una cosa es lo que Dios hace en el espíritu y otra cosa es lo que el ser humano hace en su propia carne. Es lo que representan Ismael e Isaac. Sí, la Biblia también ahí nos dice... Uno era de la carne, pero otro era del espíritu. De hecho, el motivo por el cual Ismael y Agar son desterrados después de donde vivían es porque Ismael se burlaba mucho de Isaac. Allí es donde vemos esa relación. Allí es donde empieza ya el conflicto entre hermanos. Gálatas 4:29. Aquí es donde empieza ya el problema entre Ismael e Isaac, porque fue Ismael el que empezó a hacerle bullying a Isaac. Recordemos, había una diferencia de 13 años de edad. 14 años de edad. Entonces, Isaac era el menor y recibía un ataque, en el caso de ser niños, de su propio hermano Ismael. Es lo que hoy conocemos como bullying, un bullying familiar. Así que aquí lo encontramos ya en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí tenemos entonces en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo en la carta a los Gálatas está hablando de persecución. El que nace en la carne va a perseguir al que nace en el Espíritu. Es un principio fundamental en la vida humana. Toda persona en la carne será un perseguidor del que nace en el Espíritu. Por eso persiguieron a Jesucristo. Todos los que caminaban en la carne, fariseos, saduceos, todos los que estaban en la carne, persiguieron a Jesucristo, condenaron a Jesucristo hasta la misma muerte, porque los de la carne perseguirán a los del Espíritu. Por eso la iglesia no es bien aceptada, porque la iglesia nace en el Espíritu. Y hay personas que rechazan todo lo que es la iglesia, todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Jesucristo vino a la tierra y nos bautiza con el Espíritu Santo para que el cristiano camine en el Espíritu. Pero todos los que caminamos en el Espíritu no seremos aceptados, seremos perseguidos. Así que la persecución comienza desde la familia de Abraham, donde el hijo de la carne, en este caso Ismael, perseguía al hijo de la promesa o del Espíritu, quien era Isaac. Por eso en Gálatas 5, 16 al 18, allí dice ya la Escritura en el Nuevo Testamento que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Quienes crean los problemas en la tierra, quienes crean el conflicto en la tierra, los carnales, aquellos que caminan en la carne. Así que debemos conocer estos principios que están registrados en la Biblia. En Gálatas 5 del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Alguien va a dominar en la vida humana. Somos seres con una voluntad, tenemos un libre albedrío,
pero ¿quién está dominando en mi pensamiento para que yo haga lo que tenga que hacer? Hay dos fuentes de donde viene la decisión, o es de la carne o es del espíritu. Si yo obedezco a la carne, tomaré la decisión con respecto a la carne. Si viene del espíritu, tomaré la decisión con respecto al espíritu. Y dice la Biblia que no podemos estar en la carne, porque si seguimos en la carne, vamos conduciéndonos hacia la muerte eterna. Así que por eso tenemos que caminar en el Espíritu. Esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religión alguna. Cristo vino a salvarnos de toda condenación. Así que en Jesucristo tenemos la salvación. Pero recordemos, Jesucristo vino en el linaje que Dios estableció en Israel. Si Israel no hubiese existido, no hubiese venido Jesucristo en ese linaje. Jesucristo vino a Israel. Israel viene de Isaac. Isaac viene de Abraham. Era el hijo de la promesa. Los de la carne caminarán en estas obras. Vamos a leer cuáles son las obras de la carne en Gálatas 5 del 19 al 21. Allí habla de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el problema en el ser humano. Si camina en la carne, no podrá agradar a Dios, no podrá ir a la vida eterna y estará cada día más apartado de Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Y debemos ahora aprender a diferenciar entre la carne y el espíritu. De otra manera, entre los buenos y los malos. Hay buenos y hay malos en una nación. Puede ser la misma nación de Israel. Hay judíos buenos, judíos malos. Palestina, hay palestinos buenos, palestinos malos. Árabes, hay árabes buenos, hay árabes malos. Estados Unidos, hay estadounidenses buenos, hay estadounidenses malos. México, hay mexicanos buenos, hay mexicanos malos. Todo esto viene del espíritu. Viene de un principio en la naturaleza. Por eso nacemos en la carne, pero tenemos que tener un encuentro con Jesucristo para cambiar a la vida espiritual. De lo contrario, la carne estará persiguiendo siempre y creando los conflictos aquí en la tierra. Es lo que sucedió en la imagen que acabamos de ver de Babilonia, después Media y Persia, después Grecia, después Roma. Fueron naciones o imperios que conquistaron, arrasando un imperio tras otro imperio, muerte tras muerte tras muerte. Todo esto, violencia en esta tierra, hasta los tiempos actuales, los tiempos de los pies de esa imagen. Así que hay conflicto en las naciones. Jesucristo tiene que regresar para poner paz en esta tierra. ¿Cuándo terminará el conflicto entre árabes y judíos? Hasta que Jesucristo regrese a la tierra. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia. Ahora vayamos al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Todos debemos estar caminando en estos frutos que son del Espíritu. Así que solamente Cristo nos puede dar todo ello. Así que debemos conocer todo lo que está enseñado en las Escrituras para que podamos entender el conflicto que actualmente está sucediendo en el Medio Oriente. 1948 fue el año que Dios determinó. Dios es Dios de cumplimiento profético. Al cumplimiento del tiempo profético, Dios volvió a traer de nuevo a la tierra a Israel, porque el pecado que cometía Israel le hacía perder la tierra. Sucedió en los tiempos de Babilonia, como Israel fue llevada al exilio 70 años, perdiendo su tierra, perdiendo a Jerusalén, debido al pecado de la idolatría, 70 años. Pero al cumplimiento de los 70 años, Dios hizo regresar de nuevo a Israel a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque este es el pacto de la tierra. La tierra es para Israel y Dios se la volvió a dar, porque Dios es Dios de cumplimiento de pacto. Así que Israel volvió en los tiempos de Ciro el Grande, eran los tiempos de Media y de Persia. ¿Qué sucedió cuando rechazaron a Jesucristo hace 21 siglos? Dice la Biblia que Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Él dijo, si supieran lo que están haciendo, dijo Jesús, he aquí la casa queda desierta y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel quedó desierta, quedó en tinieblas espirituales. Entonces vino la diáspora, esto fue después del año 70, siglo I, empezó la diáspora, se le conoció históricamente como la diáspora judía. Hay un dicho que dice, andás como judío errante, porque no había una tierra precisa donde habitar y se repartieron en varias naciones. Así que, llegado el cumplimiento del tiempo profético, Dios dijo, hay que regresar de nuevo para cumplir la profecía de Isaías 66, que en un día se iba a dar a nacer una nueva nación. Y eso sucedió de acuerdo a la profecía de Isaías 66, el 14 de mayo de 1948, Dios hizo volver casi después de 2000 años a Israel a su tierra. Pero ¿qué había sucedido en ese tiempo cuando Israel no estuvo en esa tierra? Muchos árabes empezaron a vivir allí y nacieron en esa tierra. Esa tierra se le conoció con el nombre de Palestina. Fue el nombre que le puso el emperador Adriano porque era tierra de filisteos. Es lo que significa Palestina, tierra de filisteos, archienemigos o enemigos de Israel desde los tiempos antiguos. Entonces se le conoció como Palestina. Así que hubieron personas que nacieron en esa tierra y se autonombraron o se denominaron palestinos. Y empezó el conflicto en 1948. Vamos a presentar un mapa. Este mapa es el mapa original que presenta la ONU para la repartición entre árabes que nacieron en Palestina, hoy conocidos como los palestinos, y lo que la ONU le estaba dando a la nación de Israel. Lo que está en azul fuerte era para los palestinos y lo que está en un azul, un verde esmeralda muy bajito, eso era Israel. Si vemos en ese mapa, Jerusalén es el punto rojo. El punto rojo es Jerusalén
y estaba en el centro mismo de la tierra que le estaban asignando a los palestinos, aunque la administración de Jerusalén no la iban a tener los palestinos, iba a ser una ciudad internacional. Nadie la iba a estar administrando, pero estaba en territorio palestino. Y si vemos hacia la parte izquierda, donde hoy está Gaza, a la orilla del mar Mediterráneo, arriba de Egipto, vemos que ese azul intenso no solamente abarcaba Gaza, sino hacia el sur de Gaza una extensión más de territorio. Y si vemos hacia el norte, hacia el Líbano, otra parte del territorio. De otra manera, creo que en la ONU estaban equilibrando el reparto de la tierra equitativamente entre los árabes que nacieron en Palestina y los judíos que estaban regresando después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, y ya estarían viviendo en una tierra. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Los árabes no aceptaron este acuerdo. Los árabes palestinos dijeron: no queremos este acuerdo, y rechazaron el acuerdo. ¿Quién aceptó este acuerdo? Israel. Por eso el 14 de mayo de 1948 Israel fue establecido. Pero ¿qué sucedió a partir de 1948? Estos árabes palestinos y otros árabes declararon guerra a Israel para echarlos fuera de ese territorio. Y este es el origen del conflicto en los tiempos modernos, podríamos decir, desde 1948. En uno de nuestros viajes a Israel, compramos un video que habla de la historia de las guerras que ha librado Israel. Israel, desde el año 1948, desde el mismo año en que se estableció, ha librado guerras contra las naciones árabes. Así que Israel siempre ha estado en guerra, siempre ha estado en conflicto con sus vecinos. Y no porque Israel ande buscando este conflicto, no, es porque los vecinos quieren echar fuera a Israel de ese territorio. Y aquí tenemos una relación de las guerras que ha librado Israel. 1948, la guerra de independencia; 1956, la campaña del Sinaí; 1967, la guerra de los 6 días. Debemos saber que en la guerra de los 6 días, Israel conquistó más del 50% o más del 100% de su territorio. Incluyendo a Jerusalén. Incluyendo a Jerusalén. Esto tiene que ver con la profecía, porque Jerusalén, Dios se la asignó a Israel. Así que recuperaron Jerusalén en 1967. Los territorios que han conquistado Israel han sido por guerra, por conquista de guerra, no porque ellos hayan invadido el territorio palestino, no porque ellos hayan invadido otras naciones árabes. Son todo lo contrario. Las invasiones de los árabes nunca les ha salido bien. Siempre han perdido parte de su territorio. Sí, me estaba acordando, es muy interesante en cuanto a Israel, cuando regresó a casa en 1948, lo hicieron vía el mar de Galilea. Así es. Que es justamente donde Jesús estableció su ministerio. Y de alguna otra manera, Jesús o la profecía también de Isaías hablaba que se cumplió con Jesús, ¿no? Cuando dice que la tierra del mar de Galilea, que una vez estaba en tinieblas, iba a volver a ver luz, y eso se cumplió con Jesucristo. Pero también se cumplió cuando el primer asentamiento judío fue en el mar de Galilea en 1948. Y a partir de allí, bueno, los judíos han poblado lo que es Israel. Sí, las guerras son guerras defensivas de Israel. Dios es Dios de la tierra y se las asignó a Israel, no desde ahorita,
fue desde los tiempos de Abraham. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo y ya pasaron 2000 años después de Cristo, hace 4000 años. Así que en el año 48, de acuerdo a la profecía, viene de regreso Israel a su tierra. La profecía, bueno, esta se la dijo Dios a Abraham. Prácticamente le dijo que la tierra prometida iba a ser desde el río Nilo de Egipto hasta el río Éufrates, que todo eso sería el territorio de Israel. Vamos a leer esa profecía porque es importante. La promesa que Dios le dio a Abraham del territorio no es la extensión territorial que hoy tiene Israel, es más allá, abarca desde Egipto hasta Mesopotamia, es una gran extensión, abarca toda la media luna de la Mesopotamia, Irak, Siria, Irán, abarca todos esos países hasta Egipto, está en la Biblia. Ahora, un día se cumplirá todo ello. ¿Cómo ha ido obteniendo territorio Israel? Por medio de la guerra. ¿Cómo ha conquistado la tierra prometida Israel? Por medio de guerra. Sí, se cree que Dios está de por medio en la profecía. Esto se va a cumplir cuando Cristo venga a reinar desde Jerusalén. Exactamente, o sea, será la guerra de Armagedón, y ese guerra mismo, de conquista. Ese mismo terreno es la misma también del jardín del Edén, justo como está en Génesis capítulo 2, cuando habla de los 4 ríos. Allí empezó la creación del hombre, comenzó toda la historia humana. El Edén se cree entre la Mesopotamia hasta la tierra prometida. Sí, hablamos del río Nilo hasta el río Éufrates también, en el caso del jardín del Edén. Vamos a leer la profecía en Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los casmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Toda esta extensión todavía no la tiene Israel, pero un día la tendrá. Creemos que en la guerra de Armagedón, cuando Jesucristo regrese, ellos se extenderán desde Egipto hasta el Éufrates, conforme a la profecía. O sea, ellos entrarán al milenio con esta extensión territorial, porque recordemos, Jesucristo viene a reinar en Jerusalén. Así que debemos conocer todo ello. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Orar para que se haga la voluntad de Dios con respecto a la profecía, que Dios bendiga a la nación de Israel, que sea la paz en Israel y que haya salvación en Israel, la salvación de vida eterna. Estamos aquí para predicar el Evangelio, pero no solamente a Israel, sino también a las otras naciones vecinas, a los palestinos, a los egipcios, a Jordania, a Líbano. ¿Cuántos cristianos están trabajando en esos territorios? Cuando venga Jesucristo no vendrá por nacionalidades, viene por personas que creyeron en Jesucristo, sean judíos, sean de Palestina, sean de Egipto, sean de cualquier país de la tierra. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Cuando un árabe recibe a Jesucristo, viene a la salvación en Cristo y empieza una vida nueva. También una persona que no es árabe, una persona que es africana, una persona que es de cualquier país. El Evangelio se predica en todo el mundo para la salvación de vida eterna. Y el tiempo se está acabando. Estamos en los tiempos ya del pronto regreso de Jesucristo. Todo lo que está en la profecía se va a cumplir
Tenemos que creerle a Dios. Si todas las profecías de la primera venida se cumplieron, también se cumplirán las profecías de la segunda venida de Cristo. Gracias por sus saludos, por sus oraciones también. Este es un tiempo de orar mucho unos por otros. Orar por Israel, pero también por el pueblo palestino. Cuántas familias están siendo afectadas en una guerra. Siempre la guerra no es apropiada para la familia y debemos orar. Así que gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.